esta parábola está abierta porque es una invitación tanto a esos fariseos que son reflejados en el hijo mayor, del legalismo, la religiosidad, de las apariencias, de aparentemente ser el mejor, pero que estamos lejos, pero es una invitación también a que nosotros también necesitamos arrepentimiento, también necesitamos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, de todos esos pecados ocultos, como tú lo dijiste, que quizás no son escandalosos, pero la envidia, el enojo, el orgullo, la codicia, la comparación, todas esas cosas también son pecado y también necesitan arrepentimiento y también necesitamos ir nosotros al Padre. También necesitamos que nuestro Padre venga por nosotros y nos diga, hijo mío, eres importante también. Todo lo mío es tuyo, te perdono. Así como al hijo menor salió al encuentro a restaurarlo, a darle una vida nueva porque estaba muerto, también él salió a buscar al hijo mayor a que entrara a ese gozo. Pero no sabemos, porque es una decisión de cada uno de nosotros, así como lo fue para cada uno de estos escribas y fariseos y maestros de la ley. Así es para ti, para mí y para todos los que nos están escuchando. Cuando el hijo menor estaba en problemas, aguantando hambre y vuelve en sí, se lleva a cabo en él ese nuevo nacimiento que por gracia podemos experimentar que nos hemos nacido de nuevo. Él ensaya un discurso. Le voy a decir esto y esto y esto a mi papá. Quizás con eso el viejo se ablande y por lo menos voy a vivir como uno de sus jornaleros. No voy a estar aquí cuidando cerdos, añorando la comida de este animal inmundo. Por lo menos voy a estar en la casa de mi padre, que así sea un jornalero, allá vivo mejor. Y cuando llega a hablar con su padre y el padre lo recibe y lo abraza y lo besa, eh, él alcanza a decir la mitad del discurso. Le pide perdón, pequé contra el cielo y contra ti, pero no acabo de decir el discurso completo. Y me llama mucho la atención que el padre no está pendiente de qué justificación me va a dar o qué credenciales va a poner delante diciéndome, mire, yo sí me arrepentí, entonces necesito entrar a tu casa. El padre está pendiente de su hijo, de que ha vuelto a la vida y de que ha resucitado, que es un nuevo ser gracias a ese nuevo nacimiento que ha experimentado. Pero esas credenciales sí las exhibió el hijo mayor. Yo nunca me he ido de tu lado, yo nunca te he pedido la herencia, yo siempre he trabajado juicioso, yo no te pido nada para compartir con mis amigos, yo siempre estoy acá. Mira, es que yo me comporto de esta manera. Ese es el espíritu fariseo que todos llevamos dentro. Y una cosa nos tiene que quedar clara, para entrar a esa fiesta, al gozo eterno, no podemos entrar exhibiendo ninguna credencial, ningún título, ningún mérito, ningún valor propio. No significa que no debamos obedecer la ley de Dios, significa que por amor lo hago, no para conseguir algo. Ahora que estamos hablando mucho más del Padre, me gustaría enfocarnos en el Padre, como también lo dijiste al principio. Esta parábola, muchos dicen mal llamada o mal traducida porque debería tratarse del Padre perdonador. Él es el verdadero protagonista, porque no solo es la imagen de un Padre como tú lo eres para mí, es el Dios vivo reflejado en esta parábola, quien como tú y como yo hemos estado perdidos o hemos estado trabajando supuestamente en la iglesia, sentados todos los domingos, pero Él está saliendo por nosotros. Él sale a nuestro encuentro. Y ese detalle me parece muy curioso, porque en esa época que una persona anciana, una persona mayor, una persona respetada, corriera, era una acción que no era ni siquiera fácil porque tenía que levantarse su túnica, quitarse el cinturón y correr, si no, se iba a caer. Pero las personas respetadas jamás corrían porque era algo indebido, pero él lo expresa así porque él siente tal vez no una necesidad, pero su amor es tan grande
que Él va por nosotros a, al encuentro, a abrazarnos, a besarnos, a restaurarnos, porque no solo fue la bienvenida, listo, siga, sino Él le puso una túnica, le puso un anillo, le puso sandalias, porque en ese tiempo las sandalias significaban no andar entre el mugre, no era como las Sí. calles pavimentadas, limpias y todo como lo vemos hoy. Solo los hijos se ponían sandalias, no los esclavos ni los trabajadores. Exacto, el anillo significaba poder, significaba que pertenecía a una familia, el abrigo pues también significaba que era de esa familia, y adicional mata no cualquier becerro, el más gordo, porque él nos da siempre lo mejor que él tiene. Siempre me he Y preguntado a qué venía oliendo el hijo. pues si venía de cuidar cerdos, Venía no oliendo a creo, cerdo. no creo que, sí, exacto, no creo que a flores no venía oliendo. Pero Eh, asimismo también este padre perdonador, amoroso, porque en ningún momento habló con regaño, con violencia, sino siempre fue en amor, que salió también por el hijo mayor decirle, hijo, tú también estás pecando, pero te invito a mi casa, te invito a la fiesta, porque tu hermano estaba muerto, muerto completamente, espiritualmente estaba vacío y muerto, ya pero resucitó. resucitó. Así es. Mira, vemos, Cristo es el narrador de esta parábola, por supuesto, pero Cristo mismo está implícito en esta parábola. Cristo se está exponiendo a sí mismo, a pesar de que quizá lo que los que lo están escuchando no lo entiendan en su momento, y quizás nosotros muchas veces pasemos por esta parábola y no veamos a Cristo. Vemos al Padre bueno, claro, por supuesto, pero Cristo está aquí. ¿De qué manera? Cristo lo dio todo por nosotros, todo. El Padre le dio su herencia al Hijo y no le recriminó cuando volvió. Cristo lo entregó todo. El Padre le dijo al mayor, todo lo mío es tuyo, siempre ha estado aquí. Que tú no lo hayas querido tomar y disfrutar es otra cosa, pero Cristo lo dio todo, así como nos dio todo en la cruz. También Jesús dice que hay fiesta en el cielo cuando se arrepiente un pecador, ¿cierto? Y cuando Jesús venció en la cruz, nos dio ese acceso al Padre, y ahí esa victoria de Cristo la que nos permite acceder a la fiesta, al gozo de la salvación. Cristo está en esta parábola en todo momento. Cristo es el pastor que va a buscar a esa oveja que se perdió. Cristo no se quedó con las 99 que representan quizás al hijo mayor, sino fue a buscar a ese que estaba perdido. Cristo fue y se la cargó y la trajo otra vez al redil. Cristo mismo está buscando y hace fiesta y regocijo cuando nos encuentra. Y Cristo es el mismísimo Padre de esta parábola, que recibe con un abrazo a ese hijo, que entrega todo por él, que sale corriendo a su encuentro y que no tiene vergüenza de que digan, oiga, ese padre le entregó la herencia a ese muchacho desordenado y díscolo. Oiga, ese padre que es el dueño de esta casa, que está haciendo esta fiesta, va a ir a buscar al hijo mayor que está bravo, que está enojado. Cristo lo entregó todo, todo por nosotros. La afrenta de la cruz, la vergüenza de morir de esa manera, Cristo la superó por amor a nosotros. Ese amor tan maravilloso que refleja esta parábola del Padre es el amor de Cristo en busca de los pecadores y de los que se habían perdido. Y esa es la invitación final, que sin importar cualquiera de los dos hijos que estemos pasando en este momento, porque podemos ser el que está despilfarrando o podemos ser el que está sentado y trabajando supuestamente tranquilo, pero ambos tenemos que ir a ese Padre que lo entregó todo por nosotros, como lo dijiste tú, porque Jesús murió para entregarnos esa gracia. Quiero ponerte esto sobre la mesa, Sebas.
Si tú y yo algún día disgustásemos, que gracias a Dios nunca lo hemos hecho. Creo que no. Me han sacado canas, pero no disgusto. Si algún día tuviéramos un altercado, una pelea, un disgusto, sería muy doloroso en el corazón estar alejado, yo estar alejado de mi hijo y para ti como hijo estar alejado de tu padre. Hay que reconocerlo. Hay familias que duran enojadas décadas y se reconcilian en el momento del suspiro de la muerte o nunca se reconcilian. Qué triste, qué difícil, qué doloroso. Yo que soy padre, me dolería mucho estar distanciado con uno de mis hijos. Y es doloroso para un hijo saber que no puede ir a abrazar a su padre, o por lo menos no puede hacerlo de manera natural porque hay algo que lo separa, ¿verdad? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si hemos vivido tantos años separados del Padre, que hemos sido incluso enemigos de Dios, ¿cuánto más gozo daremos a ese corazón cuando volvemos a Él? Si tú y yo tenemos un problema, un inconveniente, y tú vienes a mí y yo voy a ti y nos abrazamos y nos fundimos en un abrazo y ni siquiera nos decimos cosas porque con el abrazo estamos diciendo te amo, perdóname, me equivoqué, quiero estar contigo, quiero volver a tener comunión contigo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, se gozarán por, como dice la parábola, por uno que se arrepienta, por ese hijo que estaba perdido. ¿Y cuánto más? Por ese hijo legalista, por ese hijo que hace méritos según su propia ley. ¿Cuánto más el reconocer nuestro orgullo y nuestra soberbia y acercarnos al Padre dará gozo al Padre y a nosotros mismos? El Padre no nos necesita, pero nosotros sí a Él. Pero el Padre se goza y nosotros estaremos eternamente gozosos en el abrazo y en la fiesta del Padre. Mira que nosotros nunca hemos tenido una discusión, una pelea fuerte. Yo fui y puedo decir que fui el hijo pródigo, ese hijo que desperdició, quizás no la herencia, quizás no montones de lujos o dinero, pero, pero desperdicié quizás años y tiempo de mi vida tomando decisiones malas hace unos cuantos años, donde me alejé del cristianismo, donde me alejé de Dios, donde me alejé del Padre, donde decirme, literalmente me fui a un país diferente y quise vivir mi vida. Y como lo dije antes, eh, en la Biblia dicen Proverbios que el hijo sabio es la alegría de su padre, pero también es la tristeza de su madre cuando es necio. Y yo muchas veces, y te pido disculpas y te pido perdón a ti y a mi mamá, porque yo sé que muchas veces con mi comportamiento en el pasado, eh, quizás te pude haber hecho pasar esa vergüenza de que tal vez no fui la persona más díscolo o promiscuo, lo que sea, pero hice y tuve comportamientos que no estaban bien, que quizás tú como papá no te sentías orgulloso de mí en ese momento, pero también les doy gracias porque gracias a ustedes, a Dios primero, pero a ustedes encontré y vi el camino hacia Dios y hacia una iglesia que me amaba, que me estaba esperando, que me acogió como una familia y que me mostró el camino y por eso estamos hoy acá y eso es donde recobra todo el sentido y toda la vida estas parábolas, como tú lo dijiste, un pequeño evangelio, aquel que se arrepintió y en Dios halló una vida nueva. Hijo, este ejercicio que hacemos del podcast para mí es una fiesta, porque a pesar de que nunca fuiste un hijo pródigo, un hijo perdido, como cada uno de nosotros, estuviste alejado del Padre Celestial. Yo también lo estuve en una época, muy alejado del Padre. Pero es una fiesta porque el verte volver al Padre, el verte volver a los caminos, el verte volver a Cristo, es
representa para mí el gozo del padre de esta parábola cuando sale a encontrar y abrazar a su hijo. Yo fui abrazado por el Padre Celestial y le doy gracias a Dios porque tú también llegaste a buscarlo y él te encontró, te redimió y te abraza. Y para mí esto es la fiesta justamente. Ahora, Amén. para terminar, quiero que analices algo. Pródigo significan dos cosas y son bien diferentes. Pródigo es el que disipa, el que despilfarra, el que gasta todo de mala manera y vuelve, como el hijo menor. Pero pródigo también, si lo ves en un diccionario, pródigo también es el que da con generosidad, el que abunda en dar algo. Y ese es el Padre. Abunda en generosidad, abunda en dar, Totalmente. fructifica, multiplica. Así como la acepción primera del vocablo pródigo es despilfarrador, derrochador. También la otra acepción de la palabra es el que da generosamente, el que abunda en generosidad, el que produce mucho. Y Dios produce mucho amor por nosotros. Entonces, Así esta es. parábola es maravillosa en el sentido de que nos muestra el lado humano, caído, pecaminoso, perverso, de dos diferentes maneras, igual de pecaminosas, pero nos muestra el gran, gran amor del Padre, que fue, como dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, ¿cierto? A que muriera por nosotros, a que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. A mí me gustaría cerrar con 3 preguntas para nuestra audiencia, para reflexionar. Para nosotros primero y para nuestra audiencia. Número 1, ¿en qué áreas de tu vida estás viviendo como si no necesitaras a Dios? Mm, En mm, varias. mm. Eso es el hijo pródigo. Más de las que quisiéramos. Irse lejos y vivir a nuestra propia opinión. La segunda, ¿qué tendría que pasar en tu vida para que finalmente regreses a los brazos del Padre? ¿Tenemos que estar cuidando cerdos? ¿Tenemos que tocar fondo para volver a los brazos del Padre? ¿O somos capaces de reconocer nuestro pecado o nuestra pequeñez? Dios tenga Eh, misericordia, porque yo quisiera que no tuviéramos que exhibir esas heridas de guerra para poder decir Dios me salvó, Cristo me salvó, exhibir esas heridas de guerra, sino que pudiéramos decir de manera racional, estoy lejos del Padre, me arrepiento y voy a volver a Él. es verdad. Y la tercera, si esta historia hablara de ti, ¿qué hijo eres? Dejémosla como en la parábola, dejemos el final abierto. Dejemos el Cada final uno, abierto. cada uno se examine en su corazón. Yo te doy mi respuesta. Yo te doy mi respuesta. Creo que en una época de mi vida fui el hijo menor y creo que mucha parte de mi vida después de que el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó, en mucha parte de esta segunda etapa de mi vida he vivido como el hijo mayor en muchas circunstancias. También mirándolo un poco entre nuestras generaciones, que de eso se trata este podcast. Eh, Desde mi punto de vista, como jóvenes, no todas las veces somos el hijo pródigo que simplemente se fue. Muchas veces, y hay muchas iglesias cristianas y jóvenes cristianos o que se hacen llamar cristianos, que somos más como o el hijo mayor o una mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque hemos decidido ir todos los domingos y tener cierto compromiso, entre comillas, con la iglesia, pero vivimos una doble vida. En la casa, en la familia somos unos, en la iglesia somos unos, y en el mundo, en nuestras actividades seculares, como el estudio, como el trabajo, como la universidad, el colegio o nuestros amigos, somos completamente otros. Sí es. Somos el hijo mayor que quiere mostrar y dar méritos de que va a la iglesia,
pero también entre semanas somos el hijo pródigo que desperdiciamos nuestro tiempo, que aceptamos ciertas invitaciones que no están bien, que hacemos y cometemos errores y pecamos que nos alejan cada vez más y nos convertimos cada vez más en el hijo menor o cada vez más en el hijo mayor. Podemos estar viviendo una vida religiosa con el corazón tanto o más alejado del Padre que el mismo que está cuidando cerdos. Y en cuanto a los jóvenes, hay muchos jóvenes que lo quieran o no lo quieran reconocer, ya están cuidando cerdos. La droga, el licor, el sexo desordenado, ya los tiene viviendo una vida bastante difícil. La invitación es a que busquen al Padre, que vuelvan en sí, que pidan que Dios tenga misericordia y que en su gracia los rescate. Y cuando eso suceda, no duden un segundo en ir a abrazar al Padre, porque es el mejor lugar donde podemos estar, en los brazos de papá. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Estamos muy felices de que hayan acompañado este podcast, esta conversación entre padre e hijo, entre generaciones. La invitación a que nos sigan en el canal de YouTube, a que vean nuestros videos anteriores, a que esperen los siguientes. Queremos seguir haciendo contenido espiritual, contenido edificante. Esperamos que sea de su agrado. Y quiero despedirme con algo que necesitamos hacer todos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros. Le voy a decir: Padre, quiero volver a ser tu hijo como lo he sido siempre, y como me he alejado de ti, quiero volver. Necesitamos volver al Padre. Y por eso murió Cristo en la cruz, para llevarnos al Padre. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias a ti también, papi, por estos espacios donde hablamos, donde compartimos, y esperamos que todos se unan y que sea un espacio donde crezcamos todos juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.